Buenos días. A todos y a todas. A continuación os presentamos La obra de teatro El pez arcoíris. esta obra lo hacen Los alumnos y alumnas de las aulas El Búho, El Gnomo y El Bosque. Esperamos que os guste. En alta mar, en un lugar muy lejano, vivió un pez, pero no se trataba de un pez cualquiera. Era el pez más hermoso de todo el océano. Que comience la función, dice firme el tiburón. Vamos con el contrabajo, hace el mero su trabajo y también la batería. El pulpo con alegría me pegaba a 8 manos como el ritmo de energía. Se sumó la poca barra, cargando su guitarra, y empezó la sintonía con una melodía. Sus brillantes trajes de escamas eran de color dorado. Los demás peces admiraban sus preciosas escamas y le llamaban el pez arcoíris. Ven, pez arcoíris, ven a jugar con nosotros. Ven, pez arcoíris, ven a jugar con nosotros. Le decían, pero el pez arcoíris ni siquiera le contestaba y pasaba de largo con sus escamas relucientes. Pero un día, un pececito azul quiso hablar con él. Pez arcoíris, por favor, ¿me regalas una de tus escamas? Es que como tienes tanta... Que te regalen mis escamas, mis preciosas escamas. Pero tú qué te has creído, fuera de aquí. El pececito azul se alejó muy asustado. Cuando se encontró con sus amigos, les dijo lo que le había contestado el pez arcoíris. A partir de aquel día, nadie quiso volver a hacerle caso y ya ni le miraba. Cuando se acercaban a ellos, todos le daban la espalda. ¿De qué le sirve ahora el pez arcoíris sus brillantes escamas? Si nadie le mira, ahora era el pez más solitario de todo el océano. Un día, el pez arcoíris le preguntó a la estrella de mar: Con lo guapo que soy, ¿por qué nadie se quiere acercar a mí? ¿Qué quiere hacerlo? Allá. Él lo sabe. El arcoíris se cortó la curva. Era tan oscura que casi no se veía nada. Pero de pronto, en medio de la oscuridad, se cortó con dos ojos que lo miraban. Te estaba esperando. Les dijo a todos con una voz muy profunda: Escucha mi consejo, regala a cada pez una de tus brillantes escamas. Aunque ya no seas el pez más hermoso del océano, podrás estar muy contento. Cuando el pez arcoíris quiso contestarle, Octopus ya había desaparecido.
¿Pero qué? ¿Que regale mis escamas? ¿Mis preciosas escamas? No, de ninguna manera. ¿Cómo podía ser feliz sin ellas? De pronto sintió que alguien le rozaba suavemente con una aleta. Era otra vez el pececito azul. Pez arcoíris, por favor, no seas malo y regálame tus escamas, aunque sea una muy pequeñita. El pez arcoíris dudó por un momento. Si le doy una de mis escamas, pero que sea una muy pequeñita, tal vez no le echaré de menos. Con mucho cuidado para no hacerse daño, el pez arcoíris arrancó de su traje la escama brillante más pequeña de todas. Te la regalo, pero no me pidas más, ¿eh? Muchísimas gracias, qué bueno eres, pez arcoíris. El pez arcoíris se sentía muy raro. Siguió con la mirada al pececito azul durante un buen rato, viendo cómo se alejaba, haciendo zigzags y deslizándose como un rayo en el agua, con su escama brillante. Al cabo de un rato, el pez arcoíris se vio rodeado de muchos otros peces que también querían que le regalasen la escama brillante. ¿Y quién lo iba a decir? El pez arcoíris repartió sus escamas entre todos los peces. Cada vez estaba más contento. Cuanto más brillaba el agua a su alrededor, más feliz se sentían entre los demás peces. Al final solo se quedó con una escama brillante para él. Había regalado todas las demás y era feliz, tan feliz como jamás lo había sido. Ven, pez arcoíris, ven a jugar con nosotros. Ven, pez arcoíris, ven a jugar con nosotros. Le dijeron todos los peces. ¡Enseguida voy! Les contestó el pez arcoíris y se fue contentísimo a jugar con sus nuevos amigos.